Empecemos. Ya, habíamos estado viendo ya algo referente a lo que viene a ser la introducción a la bioquímica, ¿ya? Habíamos dicho que de manera paralela al nacimiento de la química orgánica también nace la bioquímica, ¿no? Y el descubridor de la química orgánica fue Freddy Wohler, ¿no? Este es un químico alemán quien sintetizó urea a partir del cianato de amonio. Y ese experimento derrumbó la teoría vitalista que existía en esos años, ¿no? Y es la razón de por qué a Freddy Wohler se le conoce como el padre de la química orgánica, ¿ya? Y también nace la química orgánica, la bioquímica, ¿no? No se olviden que la diferencia entre la química orgánica y la bioquímica radica en lo que viene a ser el ambiente o clima, ¿no? Es el lugar específico donde las reacciones van a ocurrir, ¿ya? Cuando hablamos de los intereses generados en bioquímica, esto se refiere a las etapas por las que ha pasado la bioquímica. ¿Ya? O sea, es parte de la historia de la bioquímica. En un inicio, los antiguos científicos lo que trataban de conocer o indagar es buscar cuáles eran estas reacciones que ocurrían dentro de los seres vivos. Y se llegó a indagar muchas de estas reacciones, ¿no? Se llegó a descubrir muchas de esas reacciones que ocurrían dentro de los seres vivos, y a ese conjunto de reacciones se le puso el nombre de metabolismo intermediario, ¿ya? A eso se le llamó metabolismo intermediario. Posteriormente, apareció lo que vendría a ser tratar de indagar sobre la naturaleza de las reacciones en el metabolismo. Cuando hablamos de naturaleza de las reacciones, ¿ya? Esto se refiere a las condiciones básicas para que una reacción se dé dentro de los seres vivos, ¿ya? A eso se refiere cuando me refiero a esta etapa de la bioquímica. Y cuando hablamos de las condiciones especiales para que una reacción se dé dentro de los seres vivos, nos estamos refiriendo a dos factores importantes que vienen a ser la temperatura y el pH, ¿ya? Se le llama temperatura óptima y también se le denomina pH óptimo. Y eso está relacionado con la actividad enzimática. Toda enzima tiene un pH óptimo y toda enzima tiene una temperatura óptima. ¿Ya? El pH óptimo no es otra cosa que el pH en el cual la enzima va a trabajar a su máxima eficiencia, ¿ya? Y lo mismo con la temperatura óptima. Es una temperatura en el cual la enzima va a trabajar a su máxima eficiencia, ¿ya? Entonces, eso está relacionado con la actividad de la enzima. Ahora, cuando yo hablo de eficiencia, eso se refiere a rapidez. O sea, cuanto más rápida sea una enzima, es más, tiene mayor eficiencia. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablo de eficiencia. Y cuando alcanza esa temperatura óptima y cuando alcanza ese pH óptimo, la enzima está a su máximo nivel. O sea, está catalizando la reacción al 100%. En ese punto, la enzima actúa de manera rápida, ¿ya? Entonces, son las dos condiciones básicas para que una reacción se dé dentro de los seres vivos, la temperatura y el pH. Existen otras condiciones, como el caso, por ejemplo, del conocer el ambiente o clima, ¿ya? Condiciones de solubilidad para que una reacción se dé. Pero de todas estas condiciones, la más importante siempre va a ser la temperatura y el pH. ¿Ya? Entonces, después de conocer
las reacciones, después de conocer las condiciones para que esas reacciones se dé, lo siguiente que trataron de indagar estos científicos fue conocer la estructura de los biopolímeros, ¿ya? Conocer la estructura de los biopolímeros. Cuando hablamos de biopolímeros, estos biopolímeros son moléculas grandes, son moléculas voluminosas, de elevado peso molecular. Los biopolímeros los clasificamos en naturales y se clasifican en sintéticos, ¿ya? En el caso nuestro, lo que nos interesa son los biopolímeros naturales, es decir, las macromoléculas, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, es decir, las macromoléculas, ¿ya? A nosotros nos interesa esos biopolímeros naturales. Entonces, eh, ¿cuáles fueron las primeras biomoléculas en ser descubiertas? Una de las primeras biomoléculas en ser descubiertas ha sido la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina ha sido una de las biomoléculas en ser descubiertas, una de las primeras en ser descubiertas. Ahora, ¿cómo es que estas estructuras se llegaron a descubrir? Eso ocurrió debido a que en esta etapa de la historia de la bioquímica se llegaron a descubrir instrumentos sofisticados, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de los polarímetros, ¿ya? Polarímetros, difractómetros, y aparecieron los primeros microscopios, ¿ya? Microscopios, difractómetros, polarímetros. Con todos estos equipos se pudo visualizar cómo es la estructura de estas, de estas biomoléculas, ¿no? Específicamente de las macromoléculas. Ya posteriormente ya se descubrieron la estructura de las demás macromoléculas, proteínas, otras proteínas, carbohidratos, lípidos. Normalmente, cuando hablamos de biomoléculas, lo normal es que primero se conozca la estructura y una vez que se conoce la estructura, recién se puede descifrar cuál es la función bioquímica. ¿Ya? Eso es lo normal. Y eso es lo que ocurre en la actualidad. O sea, cuando tú haces una investigación y encuentras una sustancia que tenga alguna actividad, lo primero que hay que hacer de esa sustancia es conocer primero su estructura química. ¿Ya? Si una vez que se conoce la estructura química, recién se da paso a la función, recién se conoce la función. Ahora, con el caso de los ácidos nucleicos, ocurrió algo curioso. Con los ácidos nucleicos ocurrió todo al revés, ¿ya? ¿A qué me refiero con que ocurrió todo al revés? Con los ácidos nucleicos, lo primero que se llegó a conocer fue su función, ¿ya? La función fue lo primero que se llegó a conocer. En el caso de los ácidos nucleicos, se sabía que había una molécula que era responsable de que los hijos se parezcan a los padres, ¿no? Es decir, debía de existir alguna molécula que almacenaba cierta información que hacía que los hijos se puedan parecer a los padres, ¿no? Solo que no se conocía con exactitud qué tipo de molécula era, ¿no? Esa sustancia. O sea, la función se llegó a conocer y después se llegó a conocer la estructura. O sea, con los ácidos nucleicos fue una excepción, ¿no? A lo que les he mencionado. Normalmente y en la actualidad, lo que se hace primero es conocer la estructura para descifrar la función. ¿Ya? Pero con los ácidos nucleicos ocurrió esto al revés. Primero se llegó a descifrar la función y después se llegó a indagar o encontrar la estructura de estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, una vez que se llegó a conocer la estructura de estos biopolímeros, macromoléculas, lo siguiente que se trató ya de indagar fue de conocer
el ambiente donde suceden esas reacciones, ¿no? El ambiente o clima donde esas reacciones van a ocurrir, ¿ya? Ahora, esto se pudo dar con el descubrimiento o con la invención de un nuevo instrumento. El nuevo instrumento que se llegó a descubrir fue el microscopio electrónico, ya que es diferente al microscopio compuesto. Un microscopio electrónico es un equipo caro, es un equipo muy sofisticado. El primer microscopio electrónico llegó a medir aproximadamente tuvo una altura grande, ¿no? Exagerando, tal vez unos 7 metros de altura, ¿no? Unos 7 metros de altura, exagerando. En la actualidad los microscopios electrónicos siguen siendo grandes, ¿no? Un microscopio electrónico debe tener un tamaño de 1 metro o 1 metro y medio quizás. Son equipos grandes. Esos equipos te permiten visualizar de manera nítida la estructura celular, te permite tomar fotografías de manera nítida, ¿no? Son equipos bien, sofisticados y bien equipados. Entonces, con el descubrimiento de este instrumento, ¿no? Que es el microscopio electrónico, se pudo observar el interior de la célula, ¿no? Se descubrieron las organilas, ¿no? Se descubrió el interior del núcleo, el núcleo celular, se pudo ver de manera nítida, ¿ya? Entonces, ese descubrimiento del microscopio electrónico que posibilitó ver la estructura celular, generó la aparición de una nueva área de la bioquímica. En este caso, se denomina biología celular y subcelular, ¿ya? La biología celular y subcelular. Entonces, apareció esta área, apareció esta nueva ciencia, la biología celular y subcelular. La biología celular y subcelular se encarga del estudio de la célula, del interior de la célula. ¿Ya? Entonces, lo que dio origen a esa ciencia fue el descubrimiento del microscopio electrónico. Apareció el microscopio electrónico. Entonces, ya se pudo conocer con certeza el lugar específico donde estas reacciones ocurren, ¿ya? Ahora, un hecho importantísimo para la bioquímica ocurrió en el año de 1953, ¿ya? En este año de 1953, dos científicos, James Watson, que es un biólogo americano, y Francis Crick, que es un físico inglés, descubrieron la estructura secundaria del ADN, ¿no? Esto es un hecho muy importante para la bioquímica, porque en este año se conoció que la molécula que almacenaba información genética era el ADN. Ya en ese año se descubrió, ¿no? Y por eso a estos científicos les dieron el premio Nobel, ¿no? A James Watson y Francis Crick, ¿ya? La estructura secundaria del ADN no es otra cosa que la doble hebra. Si hablamos de la doble hebra, estas son dos hebras antiparalelas unidas mediante enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Y lo que une estos enlaces puente de hidrógeno son sus bases nitrogenadas, son las bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, esto es un hecho muy importante para la bioquímica, ¿ya? Aquí se descubrió la estructura secundaria del ADN, ¿ya? En este año, 1953, a cargo de James Watson y Francis Crick. Entonces, los científicos empezaron a realizar este tipo de preguntas, ¿ya? Toda nuestra historia estará descrita en nuestro ADN. Eso es correcto, eso es verdad. O sea, toda la información está codificada en el ADN para que aparezca una enfermedad, ¿no? Es un gen que se activa por un factor externo. Entonces, ese gen activado por ese factor externo desencadena una proteína que va a ser la responsable de generar algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un cáncer. Entonces, eso está codificado en el ADN, ¿ya? Entonces,
si yo accedo a esta información que está contenida en el ADN, yo podría explicar lo que vendría a ser un fenómeno biológico. Ya, todo en función al ADN, porque todo está codificado en el ADN. O sea, para que aparezca un fenómeno biológico, esa información está codificada acá en el ADN. Entiéndase por fenómeno biológico a cualquier enfermedad metabólica que se produce debido a una desregulación en el metabolismo, ¿ya? Cuando se genera una desregulación en el metabolismo, eso puede generar fenómenos biológicos, pero eso también va a estar codificado a nivel del ADN, ¿no? Una obesidad, por ejemplo, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, todo eso está escrito en tu ADN. Entonces, si yo accedo a esta información, ¿no? De ese gen que codifica ese fenómeno biológico, yo podría solucionar este fenómeno biológico. Y es lo que se trata, es lo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Actualmente se está realizando terapia genética, ¿no? En la actualidad se está realizando terapia genética, o sea, se está curando enfermedades utilizando terapia genética, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Se inserta un gen de insulina y la persona empieza a producir insulina dentro de su organismo. Es una terapia cara, ¿no? En algunos países lo hacen, ¿no? Países en Estados Unidos, algunos países europeos ya están utilizando la terapia genética. Y eso es lo que va a ocurrir en la actualidad. O sea, el tema de medicamentos va a ser usado de esa forma, ¿no? O sea, va a insertar un gen este año, ¿ya? En el año de 1973. En este año de 1973, un científico llamado Shapiro descubre lo que vienen a ser las enzimas de restricción. Se denominan enzimas de restricción o también se les llama endonucleasas, ¿ya? Enzima de restricción o también llamadas endonucleasas. Estas enzimas de restricción se les denomina tijeras del ADN. Son las tijeras del ADN, ¿ya? Entonces, una tijera lo que hace es cortar. Entonces, una enzima de restricción lo que va a hacer es cortar el ADN. O sea, lo primero que hace una enzima de restricción es reconocer una secuencia específica a nivel del ADN y una vez que reconozca esa secuencia específica a nivel del ADN, hace un corte. ¿Ya? Va a ser un corte. Ahora, estas enzimas de restricción, ¿dónde las encontró Shapiro? Y en la actualidad siguen en ese lugar, ¿no? Las enzimas de restricción están presentes a nivel de las bacterias, ¿ya? Están presentes a nivel de las bacterias. Cuando hablamos de bacterias, hay dos tipos de bacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. ¿Ya? Una bacteria gram positiva te puede generar problemas respiratorios o te podría generar algún problema a nivel de la piel. Una bacteria gram negativa te genera problemas digestivos, infecciones a nivel digestivo y te puede generar infecciones a nivel urinario, ¿no? Infecciones urinarias. ¿Ya? Cuando hablamos de bacterias gram positivas, son todas las que terminan en cocos, ¿no? Estafilococos, estreptococos, neumococos, ¿no? Esas son las gram positivas. Y si hablamos de las gram negativas, estas son las famosas enterobacterias, ¿ya? Ahí está la E. coli, la Shigella, la Klebsiella, la Pseudomonas, ¿ya? Son ejemplos de algunas bacterias gramnegativas. Entonces, cada una de estas bacterias tiene su propia enzima de restricción. No es que exista un solo tipo de enzima de restricción, ¿ya? Existe una gran cantidad de diferentes tipos de enzimas de restricción.
¿Ya? Hay varios tipos de enzimas de restricción que van a estar presentes a nivel de las bacterias. Ahora, las células animales no pueden tener enzimas de restricción. ¿Ya? Las enzimas de restricción no están presentes en células de origen animal. ¿Por qué razón? Si nosotros llegáramos a tener este tipo de enzimas en el organismo, nuestro genoma estaría siendo roto, ¿no? Estaría siendo fragmentado, y eso destruiría la información genética. Entonces, nosotros no podemos tener enzimas de restricción, ¿ya? Las enzimas de restricción solo están presentes a nivel de las bacterias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la bacteria sí tiene enzimas de restricción? ¿Ya? ¿Por qué la bacteria sí lo tiene y por qué el humano no lo tiene? En el caso de las bacterias tienen un genoma que está protegido. Su genoma se encuentra bien protegido. ¿Cómo las bacterias protegen su genoma? Una bacteria protege su genoma acetilando o metilando sus bases nitrogenadas, ¿no? Le adicionan un grupo acetilo y en algunos casos le van a adicionar un grupo metilo, ¿ya? Entonces, de esa forma la bacteria protege su genoma de su propia enzima de restricción. Entonces, esa enzima de restricción no reconoce esas secuencias específicas porque están protegidas y no corta y no fragmenta su ADN, ¿ya? Eso es lo que hace, en este caso, la enzima de restricción. Pero una bacteria también es susceptible a sufrir algún ataque, ¿no? Ingresa algo extraño a nivel de la bacteria y ese algo extraño tiene un ADN, ¿no? Ingresa ese ADN a la bacteria, se activa su enzima de restricción y empieza a cortar ese ADN. O sea, eso también, en el caso de la bacteria, esta enzima de restricción es una forma de protegerse frente a algo extraño que ingresa a la bacteria, ¿no? Se activa esa enzima y empieza a fragmentar ese ADN extraño que está ingresando. ¿Ya? Esa enzima de restricción solo está presente a nivel de esos organismos. Nosotros no podemos tener, no tenemos enzima de restricción. Nuestro genoma nuestro no está protegido, pero tenemos una enzima que es parecida a las enzimas de restricción. ¿Ya? Tenemos una enzima que es parecida a las enzimas de restricción. La enzima que nosotros sí tenemos, que es parecida a la enzima de restricción, se denomina desoxirribonucleasa. ¿Ya? Es la desoxirribonucleasa. Es una enzima que se activa en algunas situaciones donde, por ejemplo, tenemos un ADN ya envejecido, ¿no? O un ADN que necesita un recambio. Se activa esta desoxirribonucleasa y empieza a fragmentar ADN. Pero ahora, una vez que se fragmente ese ADN, se obtienen los nucleótidos y con esos mismos nucleótidos se sintetiza un nuevo ADN. Se sintetiza un nuevo ADN, o sea, nada ahí se pierde, ¿ya? La que tenemos nosotros es la desoxirribonucleasa. Ahora, este hecho es un hecho muy importante para nosotros, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de las enzimas de restricción? La importancia de este descubrimiento de las enzimas de restricción es que ha posibilitado lo que vendría a ser la manipulación genética. La manipulación genética no se daría sin la presencia de enzima de restricción, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo trabajan las enzimas de restricción?
Ya. A ver, voy a colocar una secuencia corta, una secuencia pequeña, ¿ya? De una enzima de restricción. A ver, ya. Oh, ya, ahí debería de ser 5', ¿ya? Voy a colocar 5'. No sé cómo se colocas 5' en este caso. Ya, supongamos que ese sea 5'. Ya, voy a colocar una pequeña secuencia. Ya, ya, una secuencia corta, porque el ADN es inmenso. Empieza en la posición 5', ¿ya? Y termina en la posición 3'. 5', yo tengo siempre un fosfato libre y en posición 3', yo tengo un oxidilo libre. O sea, la posición 5' es el inicio y la posición 3' es el final. ¿Ya? Estas letras que yo estoy colocando aquí me simbolizan una secuencia de nucleótidos. ¿Ya? Esto de aquí es una secuencia de nucleótidos. Todas estas letras son secuencias de nucleótidos. La A, por ejemplo, la A vendría a ser el nucleótido de adenina, ¿ya? El nucleótido de adenina se denomina adenilato. El nucleótido de timina se denomina timilato. El nucleótido de guanina se denomina citilato y el nucleótido de citosina se denomina citilato. O sea, estas letras, ojo, no son bases nitrogenadas. ¿Ya? Estas letras que están aquí son nucleótidos. Es la secuencia de nucleótidos. Ahora, ¿cómo es que estos nucleótidos se unen a la otra hebra? ¿No? Hemos dicho que el ADN es una doble hebra antiparalela, ¿ya? Y esas dos hebras se van a mantener unidas mediante en lo que vendrían a ser los enlaces puente hidrógeno, que se dan entre las bases nitrogenadas. Si yo tengo una base que es la adenina, ya, esta adenina se va a unir mediante dos enlaces puente hidrógeno a su base complementaria que es la timina, ¿ya? La adenina es base nitrogenada, estamos hablando de bases nitrogenadas. Se une a la timina con dos enlaces puente hidrógeno. En el caso de la guanina, ¿ya? En el caso de la guanina, esa guanina se une mediante tres enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Guanina se une a la citosina mediante tres enlaces puente hidrógeno. Ahora, una diferencia entre el ADN y el ARN
es que en el caso del ADN tenemos una base exclusiva, ¿no? Que es la timina. La timina es una base nitrogenada del ADN, ¿ya? Esa timina es una base nitrogenada exclusiva del ADN. En el caso del ARN, la base exclusiva del ARN es el uracilo, ¿ya? Y en este caso, la adenina se une al uracilo mediante dos enlaces puente hidrógeno. Pero ahí estamos hablando ya de ARN, ya no es ADN. La guanina sí siempre se une a la citosina. La guanina y la citosina están en ambas, tanto en ADN como en ARN. ¿Ya? La timina solo para ADN. Si es ARN, es uracilo. Adenina, uracilo. Ya, entonces, ¿cómo es que se va a dar esta síntesis de la otra hebra hija? La otra hebra hija se sintetiza por complementariedad de bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, si aquí yo tengo el nucleótido de adenina, ¿ya? El nucleótido que se une con la adenina tendría que ser el nucleótido de timina, ¿ya? Ahí sería la letra T, ¿ya? Voy a poner de otro color a ver si se puede. Esto tiene que ser, ya. Por acá, ya. Ya, entonces si aquí tengo la A se aparea con la T. Si tengo la T, se aparea con la A, T, A, T, C, G, ¿ya? Ahí vendría una C, una G, una C, una G, una T, una A, T, A, T, G, C y G. Y termino en 5'. ¿Ya? Terminaría en 5'. Si aquí arriba es 5', acá abajo tiene que ser 3'. Si aquí es 3', acá abajo tendría que ser 5'. ¿Ya? Entonces, esto se da por complementaria de bases nitrogenadas. ¿Ya? Esta hebra madre genera una hebra hija. Esto vendría a ser la replicación celular. ¿Ya? O sea, la síntesis del ADN se denomina replicación celular. Y eso se da por acción enzimática. La principal enzima responsable de la síntesis del ADN se denomina ADN polimerasa, ¿ya? El ADN polimerasa. Entonces, una vez que ya tengo este ADN sintetizado, a ver, ¿cómo actuaría la enzima de restricción? Una enzima X, una enzima cualquiera, ¿ya? Entonces, esta enzima lo que va a hacer es reconocer un punto, el punto AT. ¿Ya? El punto AT. Ya, cada vez que encuentre esta secuencia de AT, ¿ya? Cada vez que encuentre esta secuencia de AT, genera un punto de corte. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un AT y aquí estaría el otro AT. ¿Ya? O sea, cada vez que vea un AT, ahí hace un punto de corte. Si en esta hebra la secuencia ha sido AT, en la otra hebra tiene que ser la secuencia inversa. En este caso sería TA, ¿ya? TA y aquí sería TA, ¿ya? Entonces ahí hace un punto de corte. Entonces, en este caso, viene esa enzima de restricción y quita toda esa secuencia retirada, ¿ya? Al otro lado igual. Esta secuencia toda es retirada. Todo eso lo hace la enzima de restricción. Ahora,
El ADN no lo puedo dejar así, ¿ya? El ADN no lo puedo dejar así. Se activa una nueva enzima que viene a ser la AN ligasa, y esta AN ligasa lo que va a hacer es adherir una nueva secuencia, ¿ya? Adhiere una nueva secuencia. Supongamos que sea una secuencia que me estoy inventando. ¿Ya? Supongamos que sea esta secuencia. ¿Ya? Entonces, cada vez se adhiere esa nueva secuencia y acá abajo sería la secuencia paralela, ¿no? Si aquí es, a ver, si aquí es G, aquí tendría que ser C, ¿no? El otro sería G, C, G, A, A, T, T, A, A, T, T, A, y hasta ahí, ¿no? Hasta la letra A, ¿ya? Hasta ahí. Entonces se adhiere una nueva secuencia. Ahora, esa nueva secuencia que yo estoy adheriendo es una secuencia mejorada. Y ahí la importancia de la enzima de restricción. O sea, yo tengo que quitar una secuencia que no me sirve. Y eso lo hago con la enzima de restricción, ¿no? O sea, quiero quitar una secuencia que no me sirve. Entonces selecciono la enzima de restricción que haga ese punto de corte y retiro esa secuencia. Y luego adhiero una nueva secuencia. Pero esa nueva secuencia que yo estoy adheriendo es una secuencia mejorada. Ya tiene un mejoramiento, ¿ya? Ahora, eh, a partir de una de las hebras del ADN, ¿ya? Una de las hebras del ADN las dos hebras, en este caso las dos hebras, se van a denominar, una de ellas se denomina hebra codificadora y la otra hebra se denomina no codificadora, ¿ya? Una es la codificadora y la otra es la no codificadora. Cuando veamos ácidos nucleicos ya vamos a entender y estudiar más a profundidad cuál es la codificadora y cuál es la no codificadora, ¿ya? Entonces, se coge la hebra codificadora y a partir de la hebra codificadora se sintetiza un nuevo ácido nucleico, ¿ya? Ese nuevo ácido nucleico viene a ser el ARN mensajero. Se sintetiza este ARN mensajero. Voy a dejar una línea. ¿Ya? Sintetiza el ARN mensajero. Vamos a hacerlo más delgadita la línea. Uy, qué muy gruesa la línea. Este, ¿Ya? El ARN mensajero. Ahora, a este proceso de síntesis del ARN mensajero a partir de una de las hebras del ADN, a ese proceso se le denomina transcripción celular. ¿Ya? Es la transcripción celular, o sea, es la síntesis del ARN a partir de una de las hebras de ADN. Ahora, ¿por qué se le ha puesto el nombre de transcripción? Porque estás copiando la información que está en el ADN, lo estás llevando a ARN, ¿ya? A eso se le denomina transcripción, transcripción de la información genética. Ahora, una vez que ya tengo que el ADN se ha llegado a transcribir, ahora la información ahora está contenida en el ARN mensajero. Ahora, el molde ahora va a ser el ARN mensajero. Y a partir del ARN mensajero se va a sintetizar
una proteína específica, ¿ya? Y como he hecho un mejoramiento genético, esa proteína sería una proteína mejorada. Es una proteína mejorada, ¿ya? A este nuevo proceso de síntesis de proteína a partir del ARN mensajero, a este proceso se le denomina traducción, ¿ya? La traducción celular. Tenemos, primero ocurre la transcripción y luego va a ocurrir la traducción. Y como he hecho ese mejoramiento, ¿no es cierto? He quitado y adherido una nueva secuencia, estoy haciendo un mejoramiento genético. Produciré una proteína mejorada. Supongamos que esta proteína mejorada que he generado, que he sintetizado, yo la inserto a un ganado vacuno, ¿ya? Y producto de esto, a nivel de ese ganado vacuno me va a producir el triple de leche al día. O sea, me va a producir más leche de lo normal. Y además de eso, va a tener un sabor dulce, ¿ya? Eso se puede hacer con mejoramiento genético, ¿no? No sé si han escuchado o han visto ahí por el Facebook que se ha llegado a clonar dos lobos, ¿no? Dos lobos que han estado extintos. Esos lobos han vivido hace 100.000 millones de años, o sea, han sido extintos, pero extrayendo ADN fósil han podido codificar la información genética y han podido clonar a esa especie que ha sido extinta. Todo con manipulación genética, todo es manipulación genética. ¿Ya? Las vacunas, por ejemplo, muchas de las vacunas se pueden producir de esta forma, utilizando tecnología recombinante, ¿ya? Entonces, esta es la importancia de las enzimas de restricción, porque si yo no corto esa secuencia que no me sirve, yo no puedo hacer el mejoramiento. Quito, ese es el primer paso, cortar la secuencia y luego por acción de una ADN ligasa se adhiere una nueva secuencia. O sea, ahí estoy haciendo el mejoramiento. O sea, el primer paso es básico, quitar esa secuencia. Quito la secuencia y se adhiere una nueva secuencia. Esto es mejoramiento genético, ¿ya? Ahora, aquí estoy utilizando enzimas de restricción para realizar mejoramiento genético. La técnica que utiliza enzimas de restricción para realizar este mejoramiento genético se denomina técnica del ADN recombinante, ¿ya? Es la técnica del ADN recombinante, ¿ya? Así se denomina. Entonces, si hablamos de, si en algún texto se escucha o se puede leer, ¿no? Que diga ADN recombinante, eso implica que están realizando un mejoramiento genético utilizando enzimas de restricción, ¿ya? Las enzimas de restricción. O sea, lo primero que hay que hacer es el cultivo de las bacterias. Eso se hace en un laboratorio de microbiología. Se cultivan las bacterias y una vez que se ha hecho el cultivo de las bacterias, son llevadas ya a un laboratorio de biología molecular y en ese laboratorio se realiza la extracción de estas enzimas, ¿no? Se les adiciona un ADN, quitan la secuencia, se adiciona una ADN ligasa y la ADN ligasa empieza a adherir nuevas secuencias. O sea, ahí se hace un mejoramiento genético. Para realizar un mejoramiento genético se requiere de un laboratorio de microbiología y de un laboratorio de biología molecular, ¿ya? Entonces, el descubrimiento de estas enzimas de restricción lo que ha posibilitado es la aparición de esta nueva área de la bioquímica. Esa nueva área de la bioquímica se denomina biología molecular. ¿Ya? Es la biología molecular. La biología molecular se encarga del estudio de la genética, se encarga del estudio de la manipulación genética. Todo eso es biología molecular. Y la biología molecular forma parte de la bioquímica. ¿Ya? Forma parte de la bioquímica. Entonces, estamos ahí en esto, ¿no? Se está realizando, ya se está haciendo clonaciones, ¿no? El primer a nivel clonado ha sido la oveja Dolly, ¿no? Una oveja, que fue clonada, ¿no? Ese fue el, este, la primera clonación que se realizó a nivel mundial.
Ahora, en la actualidad se ha logrado clonar una especie extinta, ¿no? Son lobos que han vivido en épocas anteriores, ¿no? Que han vivido hace 100.000 años, 100.000 millones de años atrás. Se ha logrado con estas técnicas de manipulación genética volver a la vida una especie que ya no existía, ¿no? Entonces, en eso estamos, en eso estamos, ¿ya? Entonces, curar enfermedades metabólicas ya se está dando también, ¿no? Con terapia genética, ¿ya? El cáncer, por ejemplo, el cáncer, el VIH, probablemente ya de acá, ya algo más cercano tal vez, ¿no? 3, 4, 5 años, ya aparezca la cura, aparezcan vacunas que puedan curar estas enfermedades, ¿no? Utilizando tecnología recombinante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bioquímica, la bioquímica entonces tiene tres grandes áreas, ¿ya? Son tres grandes áreas de la bioquímica. La bioquímica que se encarga del estudio de las biomoléculas, a esta bioquímica se le denomina bioquímica estructural. Es una bioquímica estructural, ¿ya? Es el estudio de las biomoléculas. Ahora, ¿qué es esto que va a implicar? Conocer su estructura química y conocer su función. ¿Ya? La estructura y la función. Y aquí también se hace el estudio de la estructura celular. Todo eso es biología estructural. Si hablamos de las biomoléculas, que este tipo de bioquímica va a estudiar, estas biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Dentro de las inorgánicas está el agua y las sales minerales. Y dentro de las orgánicas tenemos a las macromoléculas, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ya todo esto es la parte de la bioquímica estructural. Ahora, con estas biomoléculas orgánicas se pueden realizar reacciones. Ya, los carbohidratos pueden reaccionar en el organismo, igual proteínas, igual lípidos, igual ácidos nucleicos. Al conjunto de estas reacciones que ocurren principalmente con estas macromoléculas, se le denomina metabolismo. ¿Ya? Es el metabolismo. Esta es una bioquímica metabólica, ¿ya? Bioquímica metabólica, que se va a encargar del estudio de estas reacciones que van a ocurrir principalmente con las macromoléculas. Y la otra tercer gran área es la biología molecular. ¿Ya? La biología molecular, que se encarga del estudio de la genética, ¿ya? Son las tres grandes áreas, tres grandes campos de la bioquímica. Ahora, cuando hablamos de metabolismo, ¿ya? Cuando vamos a hablar del metabolismo, ¿ya? Con esta diapositiva voy a terminar. Presten atención, por favor, porque de aquí van a salir varias preguntas. Dos diapositivas más y termino, ¿ya? Y acá van a salir preguntas para el examen. A ver, presten atención, por favor, tomen nota. A ver, cuando hablamos del metabolismo, el metabolismo tiene fases y tiene etapas, ¿ya? Tiene fases y tiene etapas. Las fases son dos, fase anabólica y fase catabólica, ¿ya? La fase anabólica y la fase catabólica. Y cuando hablamos de las etapas son tres, etapa uno, etapa 2 y etapa 3, ¿ya? Entonces, en todo proceso metabólico que van a ocurrir con estas macromoléculas, tenemos estas tres etapas. En el caso de la etapa uno y en el caso de la etapa 2, nosotros ahí como pueden apreciar en esa diapositiva, hay dos flechas, una flecha roja, ¿no? Que es una flecha que sube y una flecha de color negro. Entonces, esas flechas me representan la fase catabólica y la fase anabólica. Cuando hablamos del catabolismo, el catabolismo son las reacciones degradativas, son las reacciones de ruptura, o sea, de algo grande lo vamos a transformar en algo más pequeño. Vamos a romper moléculas para transformarlos en algo más pequeño. Ahora, ¿con qué finalidad rompemos moléculas en el organismo? Con la única finalidad de generar energía. ¿Ya? Ahí en ese proceso se libera energía.
Y esa energía producida es usada en la fase anabólica. La fase anabólica es lo contrario, es una fase sintética, donde se sintetizamos, o sea, es de lo pequeño a lo grande, ¿ya? Esa es la fase sintética. O sea, los dos procesos tienen que estar relacionados, están interrelacionados, la fase catabólica y la fase anabólica. Entonces, la flecha de color negro, esa flecha de color negro en la etapa 1 y en la etapa 2, esto me representa a la fase catabólica. Y la flecha de color rojo, la que sube, esta me representa la fase anabólica. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del metabolismo energético, estamos hablando de moléculas que son energéticas, ¿ya? En el caso de los lípidos, se les denomina lípidos o grasas. Los lípidos o grasas. Cuando hablamos de lípidos o grasas, vamos a tener, hay varios tipos de lípidos. Hay lípidos que son estructurales, el caso de los fosfolípidos, y tenemos lípidos energéticos. Los lípidos energéticos se denominan triacilgliceroles, ¿ya? Son los triacilgliceroles. Entonces, si hablamos de lípidos o grasas, los lípidos energéticos son los triacilgliceroles, ¿ya? Van a ser los triacilgliceroles. En el caso de los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, en oligosacáridos y polisacáridos. Si hablamos de polisacáridos energéticos, son el almidón y el glucógeno. El almidón es de origen vegetal y el glucógeno es de origen animal. ¿Ya? Proteínas, ¿ya? Proteínas y ácidos nucleicos. Ahí están las tres macromoléculas. Entonces, ¿qué vendría a ser la etapa 1 y qué vendría a ser la etapa 2? ¿Ya? Entonces, hemos dicho que en ambas etapas hay catabolismo y anabolismo. En esas dos etapas, como se pueden apreciar ahí, las reacciones que se dan en esas dos etapas son reacciones abiertas. ¿Ya? Van a ser reacciones abiertas. Empecemos por el catabolismo etapa 1. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser catabolismo etapa 1? El catabolismo etapa 1 no es otra cosa que la ruptura de las macromoléculas hasta generar su respectivo monómero. ¿Ya? Monómero o también se le llama unidad monomérica. En el caso de los triacilgliceroles, cuando se rompan los triacilgliceroles, vamos a obtener ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena amplia. ¿Ya? Estos son ácidos carboxílicos de cadena amplia. El glicerol es un alcohol de 3 carbonos. O sea, tiene 3 carbonos y cada carbono tiene 3 oxirilos. Esa es la estructura del glicerol. O sea, el glicerol viene a ser un triol. ¿Ya? Es un triol. Entonces, si rompemos triacilglicerol y obtenemos ácidos grasos y glicerol, estamos realizando catabolismo de lípidos en primera etapa. ¿Ya? Si rompemos almidón y glucógeno para obtener glucosa, estamos realizando catabolismo de carbohidratos en primera etapa. Si rompemos proteínas para obtener aminoácidos, estoy realizando catabolismo de proteínas en primera etapa. Si rompemos ácidos nucleicos para obtener nucleótidos, estoy realizando catabolismo de ácidos nucleicos en primera etapa. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Ahora, el anabolismo en primera etapa, ¿qué cosa es? El anabolismo en primera etapa vendría a ser la síntesis de la macromolécula a partir de su unidad monomérica. Sintetizamos triacilgliceroles cuando reaccionan ácidos grasos con glicerol. Sintetizamos almidón glucógeno a partir de glucosa. Sintetizamos proteínas a partir de aminoácidos y sintetizamos ácidos nucleicos a partir de nucleótidos. ¿Ya? Esa es la etapa 1, la fase anabólica, anabolismo etapa 1. ¿Ya? Entonces, catabolismo, como ven ahí, tienen que fijarse, etapa 1, de acá hasta acá. Eso es catabolismo, o sea, de la macromolécula hasta su monómero. Y el anabolismo
es la síntesis de la macromolécula a partir del monómero. ¿Ya? Esa es la etapa 1. Ahora, si hablamos de la etapa 2, esta etapa 2 ya vendría más abajo, ¿ya? En la etapa 2 también tengo catabolismo y también tengo anabolismo, ¿ya? Hay catabolismo y también hay anabolismo. Entonces, en este proceso catabólico y anabólico en etapa 2, ¿qué cosa vendría a ser esto? Empecemos por el catabolismo etapa 2. El catabolismo etapa 2 no es otra cosa que la ruptura del monómero hasta generar una molécula llamada la acetilcoenzima A. ¿Ya? La acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es una molécula pequeña que posee dos carbonos. Es una molécula pequeña de dos carbonos. Esa es la acetilcoenzima A. O sea, como ustedes observan ahí en la diapositiva, incluidos nucleótidos, ¿ah? Incluidos los nucleótidos, todos estos monómeros te van a generar al final la acetilcoenzima. O sea, tú vas a romper todas estas unidades monoméricas hasta que generes la acetilcoenzima. Estás haciendo catabolismo etapa 2, ¿ya? Y el anabolismo etapa 2 vendría a ser la síntesis de la unidad monomérica a partir de la acetilcoenzima A. Síntesis de ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A. Síntesis de glucosa a partir de la acetilcoenzima A. Síntesis de aminoácidos a partir de la acetilcoenzima A. Síntesis de nucleótidos a partir de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar claro. Etapa 1 y etapa 2. ¿Ya? No olvidarse que la finalidad del catabolismo es generar energía. Y esa energía es utilizada en los procesos anabólicos. Ahora, la etapa 3. ¿Qué viene a ser la etapa 3? La etapa 3 no es otra cosa que el ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llama ciclo del ácido cítrico? Se le llama ciclo del ácido cítrico porque en esta etapa 3 se genera el citrato o ácido cítrico. El citrato es un ácido tricarboxílico y los ácidos tricarboxílicos son muy escasos y muy raros dentro del organismo. Pues debido a esta razón, ¿no? Es que el ácido cítrico se convierte en la molécula más importante del ciclo de Krebs, ¿ya? Es la molécula más importante del ciclo de Krebs. Es por eso que el otro nombre del ciclo de Krebs es también ciclo del ácido cítrico. Ahora, ¿por qué se le han puesto esta palabra ciclo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar ahí, las reacciones químicas que ocurren en la etapa 3 son reacciones cerradas. ¿Ya? Son reacciones cíclicas. Y ahí el nombre de ciclo, ¿ya? Por eso se le ha puesto ese nombre de ciclo. Son reacciones cerradas en este caso, ¿ya? Entonces, en esa etapa 3, en la etapa 1 y en la etapa 2, había catabolismo y anabolismo diferenciable. O sea, tú podrías diferenciar cuál es catabolismo y cuál es anabolismo. En la etapa 3, en este caso, no hay catabolismo y anabolismo diferenciable. ¿Ya? Ahora, veamos la definición de lo que es exactamente el ciclo de Krebs. ¿Ya? Cuando hablamos del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs viene a ser lo que se denomina un anfibolismo. ¿Ya? Es un anfibolismo. ¿Y qué viene a ser un anfibolismo? Cuando hablamos de anfibolismo, todo proceso anfibólico, anfi significa ambos, ¿ya? En primer lugar, ese término anfibolismo significa ambos. ¿A qué me refiero cuando hablo de ambos? O sea, me estoy refiriendo al catabolismo, ¿ya? Y me estoy refiriendo al anabolismo, al catabolismo y al anabolismo. O sea, un proceso anfibólico es un proceso que te puede servir para realizar catabolismo y para realizar anabolismo. ¿Ya? Esto tiene que estar siempre en función
de la necesidad del organismo. ¿Ya? Eso está siempre en función de la necesidad del organismo. Necesidad del organismo. A ver, para que me lo puedan entender, ¿ya? Si yo me voy a ir a correr de aquí hasta Monterrey, voy a hacer una maratón. Supongamos que tempranito voy a salir a correr de acá hasta Monterrey y de vuelta, voy a realizar una actividad física. Y si voy a realizar una actividad física, yo requiero energía, ¿ya? Si yo requiero energía, el ciclo de Krebs va a tener que realizar catabolismo. Va a ser catabolismo. Pero si en lugar de eso yo me voy a descansar, yo me voy a dormir, el organismo no requiere energía. Entonces el ciclo de Krebs estará destinado a realizar anabolismo. Eso es un anfibolismo. A eso se le llama anfibolismo. O sea, es un proceso que te puede servir para realizar en algunas circunstancias catabolismo y en algunas otras circunstancias anabolismo. Eso dependiendo de la necesidad del organismo, ¿ya? Si el organismo requiere que se genere energía, va a tener que hacer catabolismo. Pero si no se requiere energía, va a tener que hacer anabolismo. A eso se le llama anfiolismo. O sea, ese es el concepto exacto de lo que vendría a ser el ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso es lo que vendría a ser el ciclo de Krebs. O sea, es un proceso anfibólico. ¿Ya? Esa es la etapa 3. Si en el examen les preguntara cómo se llama el catabolismo etapa 3, ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama el anabolismo etapa 3? Es ciclo de Krebs. ¿Ya? Y ambos se dan en determinadas circunstancias, ¿ya? Ambos se van a dar en determinadas circunstancias. Ahora, hay un proceso que está acoplado al ciclo de Krebs. El proceso que está acoplado al ciclo de Krebs se denomina la cadena respiratoria o también llamada cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Es la cadena respiratoria o también la denominada cadena transportadora de electrones. Ahora, ¿por qué se le ha puesto este nombre? ¿Ya? Ese nombre se le ha puesto porque justamente va a haber un flujo de electrones. Los electrones van a ir saltando de una molécula a otra. O sea, va a haber aceptores de electrones y va a haber donadores de electrones. Entonces, cuando en una reacción hay flujo de electrones donde hay un donador y hay un aceptor, a esas reacciones se les denomina reacciones redox. Esas son reacciones redox. ¿Ya? Y ahí el nombre de oxidativa. Oxidativa porque hay oxidación. O sea, una reacción redox es una reacción donde hay oxidación y donde hay reducción. Si hay una oxidación, tiene que haber una reducción. Si hay una reducción, tiene que haber una oxidación. Ese es el proceso redox. Y eso se da debido a este flujo de electrones que va a ocurrir. ¿Ya? O sea, hay pérdida de electrones y hay ganancia de electrones. Hay oxidación y hay reducción. De ahí el nombre de oxidativo, o sea, ese flujo de electrones lo que permite es ese flujo de electrones. Ahora, este término fosforilación, ¿qué significa? ¿Ya? Eso tiene un significado. La fosforilación significa pegar fosfatos, ¿ya? Pegar fosfatos. En el caso de las reacciones de fosforilación que van a ocurrir a nivel de la cadena transportadora, ¿ya? ¿Eso cómo se va a generar? A ver, yo tengo el ADP. ADP significa adenosina difosfato, ¿no? Es la adenosina difosfato, ¿ya? Entonces, a partir de este ADP, yo puedo generar el ATP, ¿ya? Genero el ATP, genero la adenosina trifosfato, genero la adenosina trifosfato, ¿ya? Ahora, esto se puede dar debido a que yo le voy a pegar un fosfato inorgánico al ADP, ¿ya? Este fosfato inorgánico se encuentra en el citosol de la célula, sale del citosol de la célula, ¿ya? Ahí se encuentra y por acción enzimática ese fosfato inorgánico se adhiere al ADP,
Si yo le adhiero un fosfato a la ADP, genero ATP. ¿Ya? Voy a generar ATP. Y esto es una reacción de fosforilación. La fosforilación significa pegar fosfatos a moléculas. ¿Ya? Pegar fosfatos a moléculas. No solo la ADP, también se puede pegar fosfatos a proteínas. Yo le pego un fosfato a una proteína, eso es una fosforilación. Yo le pego un fosfato a la ADP, eso es una fosforilación. Y las reacciones de fosforilación están catalizadas por enzimas. Las enzimas que hacen esto se denominan fosforilasas. ¿Ya? Toda enzima va a tener la terminación asa. Si es una fosforilación, es una fosforilasa la que hace eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se produce esta reacción de fosforilación? ¿Cómo es que este fosfato se puede pegar al ADP? Para que ocurra esta fosforilación, primero tiene que haber ocurrido la reacción redox. O sea, va a haber una molécula que se oxide, hay una molécula que se va a oxidar y ese flujo de electrones, ¿no? Donde los electrones van a ir saltando de una molécula a otra, producen reacciones de oxidación. Esa oxidación va a generar esta reacción de fosforilación. O sea, si no se da la oxidación, no se puede dar la fosforilación. Primero se da la oxidación y luego se da la fosforilación, ¿ya? Se da la oxidación y ese fosfato se adhiere al ADP y genera ATP. De ahí el nombre de fosforilación oxidativa, ¿ya? De ahí viene este nombre de fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa porque le estamos pegando fosfatos a la ADP y es la principal reacción entonces que ocurre a nivel de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es la importancia de la cadena transportadora de electrones? Es la generación de ATP, ¿ya? En este proceso se genera la más alta cantidad de ATP, ¿ya? Es en la cadena transportadora de electrones o también llamada cadena respiratoria. Ahí se produce una alta concentración de ATP. Es por eso la importancia de la cadena transportadora. Ahora, ¿en qué lugar del organismo ocurre la cadena transportadora de electrones? Es en la mitocondria, específicamente a nivel de las membranas mitocondriales, ¿ya? A nivel de las membranas mitocondriales. Ahí es donde ocurre esta reacción de cadena transportadora. Ahora, los electrones van a ir saltando de una molécula a otra hasta llegar a un último aceptor, ¿ya? Este último aceptor no es otro que el oxígeno, ¿ya? Ese último aceptor no es otro que el oxígeno. Y ahí termina la reacción. Y en ese proceso se genera ATP, ¿ya? En todo este proceso donde los electrones van saltando hasta llegar al oxígeno, ahí se genera ATP, se va a producir ATP mediante reacciones de fosforilación oxidativa. Ahora, eh, como nuestro último aceptor de electrones es el oxígeno, eso nos hace organismos aeróbicos, ¿ya? Eso nos va a hacer aeróbicos. Ahora, si nuestro último aceptor de electrones no fuese el oxígeno, fuese otro tipo de elemento químico, por ejemplo, fósforo, por ejemplo, azufre, ¿no? No seríamos organismos aeróbicos, seríamos organismos anaeróbicos, ¿ya? Seríamos organismos anaeróbicos. Y los anaeróbicos se clasifican en dos, los anaerobios facultativos y los anaerobios estrictos. ¿Qué es un anaerobio estricto? Es un organismo que no te tolera ninguna concentración de oxígeno. Tú le colocas oxígeno y a ese organismo lo destruyes, lo matas. El facultativo te tolera una cierta concentración de oxígeno, ¿ya? Te va a tolerar una cierta concentración de oxígeno. Esos son los anaerobios facultativos, ¿ya? Entonces, esto de aeróbico y anaeróbico, eso va a depender del último aceptor del oxígeno. Si es el oxígeno el último aceptor, somos aeróbicos. Si no es el oxígeno, somos organismos anaeróbicos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles han sido los intereses para estudiar el metabolismo? O sea, la importancia, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del estudio del metabolismo? Primero, conocer los reaccionantes y los productos en cada una de estas reacciones, o en cada una de estas etapas, principalmente en la uno y en la 2.
En el examen yo le voy a colocar un esquema parecido a una diapositiva que ya lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿ya? Por decir, yo les pido, indíqueme cuál es el reaccionante y cuál es el producto en el catabolismo etapa uno de carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál es el reaccionante y cuál es el producto en el catabolismo de carbohidratos en primera etapa? Entonces, observo ahí mi esquema. Observando mi esquema, etapa uno dice catabolismo, ¿no es cierto? Si es catabolismo, mi reaccionante es la molécula que va a reaccionar, que en este caso sería almidón y o glucógeno. Si es una célula animal, sería glucógeno. Si es una célula vegetal, va a ser el almidón. ¿Y cuál sería mi producto? La glucosa. ¿Ya? Ese es tu producto. Entonces, si hablamos del reaccionante y producto en el anabolismo de carbohidratos, etapa uno, ahí cambia. Mi reaccionante sería la glucosa y mi producto sería el almidón o el glucógeno. ¿Ya? Lo mismo con los lípidos. ¿Cuál es el reaccionante y el producto en la etapa uno en el proceso catabólico? Triacilgliceroles es tu reaccionante y tu producto serían ácidos grasos y glicerol. ¿Ya? Lo mismo acá, en proteínas, en etapa uno el proceso catabólico, proteínas sería tu reaccionante y tu producto serían aminoácidos, ¿no? Y en los ácidos nucleicos, tu reaccionante serían los ácidos nucleicos y tu producto serían los nucleótidos. En la etapa 2, ¿cuál sería tu reaccionante y cuál sería tu producto, ¿no? En el caso del metabolismo de los lípidos, tu reaccionante serían los ácidos grasos y tu producto es la acetilcoenzima A, ¿ya? En el proceso catabólico. Y en el caso de carbohidratos sería glucosa y tu producto sería la acetilcoenzima A. En el caso de proteínas, en etapa 2 serían aminoácidos y tu reaccionante la acetilcoenzima A. Y finalmente, en el caso de los ácidos nucleicos, tu reaccionante serían los nucleótidos y tu producto sería la acetilcoenzima A. Lo mismo con el proceso anabólico. Si es el proceso anabólico de etapa 2, en lípidos, tu reaccionante es la acetilcoenzima A y tu producto son los ácidos grasos y glicerol. ¿Ya? En el caso de carbohidratos, sería la acetilcoenzima A y tu producto es la glucosa. Proteínas, tu reaccionante, la acetilcoenzima A y aminoácidos sería tu producto final. Y en el caso de los ácidos nucleicos, tu reaccionante sería la acetilcoenzima A y tu producto final serían los nucleótidos, ¿no? En los procesos anabólicos. ¿Ya? Entonces, esa es una razón de por qué se tiene que estudiar el metabolismo a detalle, ¿no? Conocer cuáles son los reaccionantes y cuáles son los productos en cada una de estas etapas. ¿Ya? Lo segundo, conocer los catalizadores para cada una de estas reacciones. Y los catalizadores son catalizadores biológicos. Estamos hablando de las enzimas. ¿Ya? Las enzimas están dentro del metabolismo. Ahí vamos a encontrar las enzimas, tanto en la fase catabólica, en la fase anabólica, en la etapa 3, en el ciclo de Krebs. Ahí, en todas estas reacciones, están catalizadas por enzimas, ¿ya? Las enzimas son de carácter proteico. Las enzimas son de carácter proteico. Y es la razón de por qué la función bioquímica más importante de la proteína es la función enzimática, ¿ya? La función enzimática. Lo tercero, conocer los requerimientos especiales para cada una de estas reacciones. ¿Ya? Si yo hablo de requerimientos especiales, no se olviden, esto es lo mismo decir naturaleza o condiciones especiales, ¿ya? Naturaleza o condiciones especiales, que ya les mencioné, las más importantes son dos, ¿no? La temperatura óptima y el pH óptimo. O sea, toda enzima tiene una temperatura óptima y un pH óptimo, ¿ya? Entonces son las tres razones importantes de por qué se tiene que estudiar los procesos anabólicos, el metabolismo, ¿no? El metabolismo de las macromoléculas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los campos del metabolismo, se le llama campos o también se le denomina áreas del metabolismo, ¿ya? Campos o áreas del metabolismo. Son tres. Es la biosíntesis,
es la bioenergética y es el control. ¿Qué significa biosíntesis? Es la materia prima. El área del metabolismo que se encarga de conseguir la materia prima, no solo de conseguir la materia prima, sino también de distribuirla, ¿ya? Esa área se denomina biosíntesis. Y la bioenergética se encarga del estudio de la energía, ¿ya? No solo de conseguir la energía, también de distribuir la energía, o sea, a dónde va a desplazarse esa energía. A eso se le llama bioenergética. Y el tercer campo, que viene a ser el más importante, el metabolismo, se le denomina control, ¿ya? Se le llama control o también denominado regulación, control o regulación. Este campo del metabolismo es el que te va a correlacionar la cantidad de materia prima con la cantidad de energía. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de materia prima y la cantidad de energía. Tiene que haber un equilibrio. O sea, si yo tengo una alta cantidad de materia prima, tengo que tener una alta cantidad de energía. Si yo tengo una baja cantidad de materia prima, debo de tener también la misma cantidad de energía. Los dos tienen que estar en equilibrio. Entonces ahí está funcionando el control. ¿Qué ocurre si yo tengo una alta cantidad de materia prima y tengo una baja cantidad de energía? Ahí ya hay una desregulación, entonces está fallando el control. ¿Ya? Falla el control. El control no debe fallar. Si falla esto, si hay una regulación entre la cantidad de materia prima con la cantidad de energía, eso te va a generar un fenómeno biológico, ¿ya? Y dependiendo de esta severidad, ¿no? Dependiendo qué tan severo sea este proceso, es que incluso podría generar la muerte de ese organismo, ¿ya? Ese organismo puede llegar a morir. Ahora, entiéndase por desregulación a la desregulación que va a ocurrir entre la fase catabólica y la fase anabólica, ¿ya? El catabolismo te genera energía y el anabolismo te consume energía. Entonces, si hay una desregulación entre esos procesos metabólicos, entre esas fases, catabólica y anabólica, está fallando el control. Ahí falla el control. Entonces, si falla el control, eso te va a generar un fenómeno biológico, o sea, una enfermedad metabólica. Y dependiendo de la severidad de esa desregulación, eso al final podría generar la muerte del organismo, ¿ya? Y bueno, y finalmente, para terminar, estos esquemas que están acá. En el examen, yo les voy a colocar un examen de un esquema de este tipo, ¿ya? Un esquema de este tipo. Y yo les voy a pedir que me digan qué etapa y qué fase metabólica es. ¿Cuál es la etapa y cuál es la fase metabólica que se menciona en un esquema? Parecido a este que está acá, ¿ya? AA significa aminoácidos. Estas son las iniciales de aminoácidos. ATP es la energía, ¿no? Es la energía que está ingresando. Y proteínas. Entonces, si hablamos de la fase y de la etapa, miren, estás produciendo proteínas a partir de aminoácidos. O sea, tu materia prima es aminoácidos y las proteínas es tu producto final. ¿Ya? Esto sería en la primera etapa. Esta es la primera etapa, ¿ya? Pero como estás sintetizando proteínas a partir de aminoácidos, esto sería anabolismo. Aquí la respuesta sería anabolismo de proteínas en etapa 1. ¿Ya? Anabolismo de proteínas, etapa 1. Ahora, como es un proceso anabólico, esto implica ingreso de energía. Entonces, a este sistema tiene que ingresar energía, ATP. Es por eso que los procesos anabólicos son procesos endergónicos, ¿ya? Endergónicos. Un proceso anabólico es endergónico, consume energía. ¿Ya? Entonces, en este esquema ahí la respuesta es, esto es un proceso etapa 1, ¿no? Esto es anabolismo de proteínas de etapa 1, ¿ya? Esa es la respuesta. No se olviden que todo lo que tenga que ver con materia prima, en este caso se encarga la biosíntesis, todo lo que tenga que ver con energía, se encarga la bioenergética. Y quien regula esta cantidad entre ambos es el control.
¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si pasa esto? Tengo una baja cantidad de aminoácidos, pero tengo una alta cantidad de energía. Entonces, si en el esquema les pongo algo parecido a esto, esto significa que aquí está fallando el control. ¿Ya? Hay una falla en el control. Tengo una baja cantidad de aminoácidos y una alta cantidad de energía, alta cantidad de ATP. Está fallando el control, ¿no? Porque hay un desequilibrio y esto te va a generar un fenómeno biológico. ¿Se generan proteínas? Sí, sí se van a producir proteínas. O sea, vas a procesar todos los aminoácidos, ¿no? Como están en bajas cantidades, tú los procesas a todos para generar una proteína. Pero te va a sobrar ATP, ¿no? Porque en este caso el ATP está en exceso. Si el ATP está en exceso, aquí te sobra ATP. Y yo no me puedo dar el lujo de que el ATP llegue a sobrar. Eso es muy peligroso. Eso incluso podría generar la muerte del organismo, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿ya? O sea, estoy desperdiciando energía, ¿no? En este esquema se estaría desperdiciando energía, ¿ya? Y en este último esquema, miren, ya es al revés. Tengo una alta cantidad de aminoácidos y tengo una baja cantidad de energía. También está fallando el control. Aquí hay una falla en el control, ¿ya? ¿Se generan proteínas? Sí. ¿No? Pero en este caso sobra materia prima, ¿no? Te sobra materia prima. Vas a usar todo el ATP, usas todo el ATP, pero te va a sobrar materia prima y generas tu proteína. ¿En cuál de las dos situaciones es más peligrosa? La primera, ¿ya? La primera es más peligrosa porque aquí estoy desperdiciando el ATP. Aquí desperdicio materia prima. En los dos falla el control y se generan fenómenos biológicos. El primero es más peligroso porque te puede generar la muerte del organismo, ¿ya? En los dos se pueden generar fenómenos biológicos, ¿ya? Y en este esquema, si les pongo un esquema de este tipo, aminoácidos, acetilcoenzima A, ¿ya? Esto es etapa 2. O sea, si ustedes ven la participación del acetilcoenzima A, eso ya dedúzcanlo como una etapa 2. Eso es una etapa 2, ¿ya? Pero ¿qué fase? ¿Catabólica o anabólica? Estás de aminoácidos a acetilcoenzima A. Si la flecha va hacia acetilcoenzima A, significa que estás degradando el monómero y estás generando la acetilcoenzima A. Esto es catabolismo, ¿ya? Eso es un proceso catabólico. Y esto sería catabolismo etapa 2. ¿Ya? Y como estás utilizando aminoácidos, esto es de proteínas. Esto sería catabolismo de proteínas en etapa 2. Entonces, catabolismo de proteínas, etapa 2. Y en todo proceso catabólico, miren, sale ATP, se tiene que liberar energía, ¿ya? Y esto es un proceso exergónico porque libera energía, ¿ya? Entonces, repasen esto, por favor, repasen esto porque eso va a venir en el examen, ¿no? Les pongo un esquema, les pido que me digan qué fase, qué etapa es, de qué macromolécula se trata y finalmente si hay alguna falla a nivel de los campos del metabolismo. Entonces ahí se fijan en la flecha, ¿no? Si ven que esta flecha baja y esta flecha sube del ATP, ahí sí, falla el control, ¿no? Lo ideal es, si esto está bajo, esto también tiene que estar bajo. Si esto está alto, este también tiene que estar alto. Ahí sí el control no falla, ¿ya? Entonces ahí sí generas fenómenos biológicos, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Ya la siguiente clase vamos a avanzar un poco más, ¿ya? Referente a este tema. Ya, repasen esta parte, por favor. Vamos a entrar a ver ya lo que son bioelementos, biomoléculas. ¿Ya? Para la parte de laboratorio, por favor, necesito que traigan materiales, ¿ya? Materiales para realizar lo que es la medición del pH. Vamos a hacer pH, ¿ya? A ver, ¿qué materiales necesito que traigan los que están viendo en pantalla? ¿Ya? Los que están viendo en pantalla. Cada grupo va a traer 5 materiales diferentes. Cada grupo va a traer 5 materiales diferentes. Limón, ¿ya? Jugo de limón. Si es jugo de limón, tienen que escurrir el limón 2 horas antes de realizada la práctica. ¿Ya? Jugo de limón. Vinagre. El vinagre tiene ácido acético.
Coca-Cola, gaseosa, ¿no? La Coca-Cola, ¿ya? Jugo de naranja, igual, 2 horas antes, ¿ah? 2 horas antes o incluso menos, 1 hora antes. 1 hora antes de realizada la práctica, ¿ya? En el caso del limón y la naranja, yo diría incluso menos, 30 minutos, porque ese jugo de naranja, ese jugo de limón se va a ir degradando, se va a ir oxidando. O sea, la idea es que esté lo más cercano posible a la práctica, ¿ya? Jugo de limón, vinagre, Coca-Cola, jugo de naranja, yogur natural, extracto de tomate, ¿ya? Tomate, lo licúan con un poquito de agua, luego lo escurren y van a traer este jugo de tomate, ¿ya? Jugo de manzana, leche. Un grupo va a traer leche de vaca y otro va a traer leche de tarro. Leche de vaca y leche de tarro, ¿ya? ¿Qué más? Agua con bicarbonato. El bicarbonato de sodio lo van a diluir con agua, ¿ya? De preferencia agua destilada o si no, agua mineral. Ese agua mineral le adicionan bicarbonato y lo traen para el experimento, ¿ya? Jugo de sandía, jugo de plátano, ¿ya? Entonces, la idea es que cada grupo traiga diferentes materiales, ¿ya? 5 materiales por grupo, ¿ya? 5 materiales por grupo, ¿ya? Limón, vinagre, Coca-Cola, jugo de naranja, yogur natural, tomate, manzana, leche, agua bicarbonatada. Simplemente el bicarbonato lo compran en farmacia y lo disuelven con agua, ya sea agua mineral o agua destilada. El agua destilada hay en el laboratorio, ¿ya? Jugo de sandía, jugo de plátano. Y otro grupo, necesito que traiga también ¿cómo se llama esto? Jabón líquido, ¿ya? Jabón líquido, ¿ya? Entonces, esos materiales, por favor, lo traen para la siguiente práctica. Y vasos descartables, ¿ya? Vasos descartables. Para cada material tiene que tener un vaso descartable pequeño, ¿ah? Un vaso descartable pequeño, el más pequeño que puedan conseguir, ¿ya? El vaso descartable más pequeño. Lo traen y vamos a medir pH. Con esos materiales vamos a hacer la medición del pH, ¿ya? La siguiente práctica corresponde a lo que es medición del pH. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, pregunta. ¿Quién es? Diana, dime Diana. Profesor, disculpe, ¿qué cantidad vamos a traer o cuántos mililitros del jugo de limón, jugo de Ah, sandía? ya, la cantidad.